buenos días a todos. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes en este segundo foro Encuentros dentro de la Cátedra Inés Amor, en donde estaremos hablando o hemos estado conversando con diferentes ponentes, invitados, panelistas sobre las aportaciones de la cultura y el arte a la sociedad. Creo que, como hemos conversado en otros momentos, es fundamental en este momento de crisis social, económica, política, justamente pensar en cómo el arte puede generar otros vínculos y producir otros tejidos también. Y en esta conversación del día de hoy vamos a tener a dos invitados a quienes les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación. Su trabajo es muy relevante en el campo de los museos, de la educación artística y, también de la curaduría. Y tenemos a Mónica Hoff y a Luis Karnitzer. Brevemente, no voy a leer todo el currículum de cada uno de nuestros invitados, debido a que pues, es muy extenso, pero quisiera brevemente introducir algo de su trabajo para quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla. Mónica Hoff es curadora e investigadora, es cofundadora del Espacio Embarazao en Florianópolis y colaboradora de la Galería Península en Porto Alegre. Recientemente recibió su doctorado justamente en un tema que creo que va a ser parte de esta conversación, que tiene que ver con cómo las metodologías artísticas se convierten en pedagogías instituyentes, que creo que es un tema muy relevante. También, evidentemente, Mónica ha sido en diferentes momentos colaboradora del MUAC, del equipo de programas públicos, también entre sus labores anteriores, sus proyectos pasados, destaca el haber coordinado el Departamento de Educación y Programas Públicos para la Bienal del Mercosur en Porto Alegre. Y por otro lado tenemos a Luis Karnitzer, que es artista, docente, ensayista y crítico. Su trabajo artístico es muy conocido y ha participado de eventos artísticos muy relevantes como la Bienal de Venecia, la Bienal del Whitney en Nueva York, la Documenta 11 en Kassel, la Bienal de Sao Paulo y la Bienal del Mercosur en Porto Alegre. También ha sido curador en diferentes instituciones, en el Drawing Center en Nueva York, y es profesor emérito de la State University en Nueva York. Y evidentemente algunos de sus libros han sido fundamentales para pensar el arte conceptual en América Latina, como es el caso del libro Didácticas de la Liberación, arte conceptualista en Latinoamérica. Y bien, en este foro, evidentemente, la pregunta central es cómo podemos pensar la cultura y el arte como un bien común, distinguiéndolo de la noción de bienes públicos y privados, y cómo el arte en realidad, desde diferentes instancias, metodologías, perspectivas, puede aportar y abonar en la construcción de procesos colectivos, además, no nada más en términos de resiliencia, sino de autodeterminación y otro tipo de procesos que son fundamentales para pensar en el contexto actual. Y pues sin más preámbulo los dejo, nos veremos un poco más adelante para las preguntas por parte del público y pues bienvenidos todos. Estamos. ¿Luis está? ¿Me oís? Ay, sí. Bueno. Eh, pues, bueno, yo quería agradecer a Amanda por esta invitación. Amanda es una amiga muy especial, muy querida. Y antes de empezar, que ya empezamos, pero agradecerle por esta invitación justo porque es una conversación que creo que hacemos a puertas cerradas y creo que nunca hicimos así en público, ¿no? Y me deja muy emocionada. Yo pensé que no iba a estar tan nerviosa y la verdad que sí, que creo que como, bueno, nos conocemos Luis y yo hace un rato, unos 15 años quizás. Trabajamos juntos, compartimos muchas cosas, unas victorias, unas derrotas, ¿no? Pero más que todo es alguien que admiro un montón y que quiero mucho. Así que es un honor y una alegría poder hablar, conversar, charlar contigo hoy, ¿no?
El amor es totalmente mutuo. Sí, sabes que te preparé un par de preguntas y no voy a hacer ninguna. No, es que pensando un montón sobre eso, sobre lo que estamos viviendo. Yo estoy en el teléfono porque no me funcionó en la computadora, entonces voy a quedar así un poco porque tengo mis notas. Quedé pensando porque me llegó eso como una invitación para una conversación que nos gusta más, pero también como que pudiera hacerte algunas preguntas o levantar algunos puntos sobre este tema que tenemos ahí sobre la mesa. Y con este escenario como, bueno, el escenario de crisis lo conocemos muy bien, ¿no? Solo cambian las crisis, ¿no? Lo que pasa ahora es que es algo como global y que de alguna manera eh, nos presenta un colapso de, de un marco civilizatorio que quizás no haya funcionado, ¿no? Pero yo quedé pensando un par de cosas y eso te voy a comentar. Si podemos ir por ahí, a partir de también lo que comenta Amanda. Recientemente volví a escuchar una entrevista con Gilberto Gil cuando era ministro de Cultura en Brasil. Y en esta entrevista, eso fue como 2003, entre 2003 y 2008, en la gestión de Lula, la primera gestión. Y en esta entrevista, Gil comentaba algo bastante obvio, pero igualmente interesante acerca de la cultura. Quizás una obviedad para nosotros, ¿no? Pero no para todos. Que la cultura no es algo extraordinario, sino demasiado ordinario, ¿no? Porque la hacemos todas, o sea, es hecho de nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras historias y por lo tanto extremadamente esencial. Pero en estos tiempos pandémicos, bueno, que estamos viviendo ahora, el arte y la cultura viven una situación bastante compleja. Por ejemplo, son a la vez lo que nos están salvando a muchos de nosotros que logremos parar del colapso mental y emocional, pero por otra parte sufre de un desrespeto enorme por parte del poder público, ¿no? Entonces, eh, junto a este desrespeto por parte de los gobiernos y sus políticas como culturales, está Brasil, que ahí volvió, que ahora creo que está junto a Estados Unidos como el gran enemigo mundial, que no tiene un Ministerio de Cultura y cuyas medidas emergenciales, como destinadas a la gente que trabaja con cultura, con arte, y en eso, bueno, pongo a nuestros colegas que trabajan con educación, ¿no? En estos contextos, eh, cómo fueron echados. O sea, hay una situación muy contradictoria y hay mucha gente que se está manteniendo por cuenta de grupos colectivos de apoyo mutuo o aún también teniendo que vender sus cosas, sus colecciones. O sea, hay un proceso bastante complicado en relación a eso. Y me parece, bueno, que hay seguramente un punto clave que es el Estado, ¿no? Y sus políticas más o menos populistas, más o menos fascistas, pero hay otro punto que es el cambio de la comprensión y quizás la función, si es que podemos decirlo así, de la cultura y el arte como bien común que teníamos en 2006-2007, cuando trabajamos juntos en la Bienal de Mercosur, y que tenemos ahora o que debemos reconstruir ahora frente a esta crisis que más que sanitaria es necropolítica, ¿no? Que está como destampando un par de crisis que no solucionamos, que simplemente las llevamos así. Y entonces, todo eso para preguntarte algo muy puntual, que es cómo pensar o qué acciones y qué transformaciones nos están solicitando ahora estos tiempos, ¿no? ¿Qué podemos de verdad aprender de eso, ¿no? Vivimos un tiempo quizás muy singular en la Bienal de Mercosur en aquel momento, de un, bueno,
de un gobierno y de fuerzas que nos posibilitaron también construir y pensar junto, ¿no? Y construir ahí también una imaginación que quizá podíamos llamar, sí que era institucional, pero que también era comunitaria, porque se iba a muchas partes. Y ahora parece que nos está requiriendo una vez más eso, pero desde otro lugar, ¿no? Y eso un poco quería hablar contigo al principio. Mira, el poder que tuvo la Bienal de Mercosur en el 2007 fue justamente que desvió el punto de vista desde el coleccionismo y el producto artístico a un proceso educacional que se expandió y trató de ocupar el país, Brasil, aunque se limitó al estado del Río Grande. Pero hubo un quiebre ahí que incluso nos traicionaron un poco porque cuando trabajamos juntos la idea era que esa era la orientación que la Bienal iba a tener de ahí en adelante y que no se iba a interrumpir por el ritmo bienal, sino que iba a continuar continuamente y la Bienal misma iba a ser una ilustración de la investigación pedagógica del equipo coordinador de educación. Y eso por varios motivos no salió, a pesar de que fue la condición bajo la cual yo entré a trabajar como curador pedagógico. Pero creo que había una punta ahí importante que hay que retomar hoy, más que nunca. Incluso las premisas que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo todos estos años, ya no sirven. O sea, la idea de que el museo es una caja fuerte de objetos o para mostrar los tesoros de otra gente, ya no tiene sentido. No sabemos cómo va a funcionar esta pandemia. Hay países donde están terminando, que el mundo piensa que se acabó. Yo soy muy pesimista, pienso que donde terminó la primera ola, la segunda más grande está atrás. O sea que tenemos que pensar en esos términos, de que no va a haber acceso a objetos por mucho tiempo, o si lo hay, va a ser en pequeñas etapas, pero que la política institucional ya no puede estar basada en el objeto presencial, sino que tiene que reubicarse, redefinirse como un proceso pedagógico que estimule la creatividad en todo el mundo y que independice un poco al individuo del monopolio artístico que tenemos los artistas y tenemos las instituciones bajo el título de arte. Y que tenemos que fusionarnos con un proceso pedagógico colectivo mucho más amplio y mucho más grande de lo que nos permiten las categorías tradicionales. Y eso para mí es la gran lección de esta pandemia, de que tenemos que totalmente revisar nuestras premisas y ver de aquí para adelante. Hay ya estudios que predicen que el 60% de los museos en el mundo no van a reabrir. Y de ese 60%, supongo que un 90% está en los países vulnerables. Y esa es la responsabilidad que tenemos hoy. Sí, más allá de los museos, también si pensamos, bueno, los museos son una de las partes, ¿no? De esta cadena, de esta red. Sí. Ahí hay las escuelas de arte, hay las escuelas, hay toda una red que se interconecta, que se comunica y que también está sufriendo cambios como gigantescos, ¿no? Lo que No, hablábamos. de acuerdo, pero fíjate que en última instancia la carrera del artista está para terminar en el museo. En el museo. Lo confesamos o no lo confesamos, pero ahí es donde está la posteridad. Y yo diría que la mayoría de los artistas están trabajando para la posteridad
y para ubicarnos en un cubículo de la historia del arte para que en un futuro nos estudien. Pero quizás Es de locos sí, porque no sí, vamos a estar. O sea, no. para mí la posteridad es mi parte posterior, no es la historia. Pero quizás justo sea eso, ¿no? Es que el cambio en este museo, o sea, en estas estructuras, es que hay que repensarlos, refundarlos también dentro de sus responsabilidades, ¿no? O Sí. sea, de su ética. ¿Cuál es la ética que hay que tener el museo, ¿no? No a partir de ahora, pero creo que ahora está en contra de la pared y entonces se está como forzando a meterse en eso, porque se viene discutiendo hace un montón. Sí, yo quedé pensando un montón de cosas ahora mientras hablaba. ¿Qué es eso, no? Sí, los museos lo vemos como que hay cambios y hay algo que me pasa que creo que es muy similar a las escuelas en estas acciones de emergencia, ¿no? Para sobrevivir a estos tiempos, que es trasladar todo a un contexto digital, virtual. Entonces, y no es repensar las cosas desde este lugar, sino trasladar, ¿no? Trasladar las clases, trasladar la colección, trasladar las prácticas artísticas, la cantidad asustadora como de lives y cosas, ¿no? Y gente dentro de tu casa también. Ahí es un otro punto, ¿no? Quedé pensando mucho sobre eso, o sea, eh, el arte es fundamental no solo por los artistas o los agentes del arte, sino justamente eh, por la gente, por el sujeto comunitario, ¿no? Porque le permite cambiar cosas, repensar, reconstruir su vida, su realidad, pero ¿cómo podemos ser más efectivos en estos contextos digitales, si es lo que tenemos ahora, para no reproducir la misma lógica? O sea, simplemente trasladar las cosas ahí, ¿no? Eh, presentar las obras o hablar de las mismas cosas. O sea, hay un punto, me parece que es que tal vez sea eso, o sea, cómo las metodologías artísticas se pueden mover distinto para generar otras pedagogías o contrapedagogías, ¿no? Porque ahí también hay algo que a mí me gusta mucho, te comentaba ayer, de tu manifiesto anarquista para la preparación artística, me gusta mucho el primer ítem, cuando dice que todo lo que está en orden tiene que ser desordenado para entender la razón que informa su orden. Si no llevamos esto en serio, ahora, ¿no? Para pensar no solamente la situación política, sino justamente la ética de los museos, de las escuelas, o sea, de la estructura toda, no me parece que vale de nada. No, totalmente de acuerdo. Pero creo que el problema está en esa ambigüedad de la palabra arte, Ujú. que todavía la identificamos como un sinónimo del objeto de arte, en lugar de entender el hacer arte como una forma de conocimiento, y no solo de conocimiento, sino de metaconocimiento. O sea, es el lugar en donde justamente podés desordenar y reordenar y ordenar críticamente y articular y desarticular y rearticular. Y más todavía es el lugar donde, porque es un lugar de ignorancia en el buen sentido, es el lugar donde todavía podés dar nombres en lugar de memorizar los nombres ya dados. Y esa es la clave de la educación reaccionaria, que trata de hacerte saber todos los nombres que existen, que son apropiaciones de otra gente y no te permiten apropiarte de la realidad. Entonces, esa es la revisión, que es una revisión pedagógica, dentro de la cual las instituciones tipo museo tienen que entrar y repensarse en lugar de ver cómo con un mínimo de erosión podemos mantener el status quo. Y es por ahí donde tanto lo que están haciendo los museos, por lo que yo vi, de mostrar la colección en la pantalla, de tener robots que caminan para ver la obra,
O sea, desde tu silla en casa, reproducir la experiencia de la visita, o desde tu silla en casa, reproducir la presencia en un salón de clase y escuchar la misma conferencia mediada por la pantalla en lugar de ver a la persona. Y claro, todo el mundo habla que no es lo mismo porque no tenés la presencia humana, pero la presencia humana ya estaba como mediada, ya estaba en una situación autoritaria que no fue revisada a tiempo. Entonces estamos trasladando las autoridades a la casa en lugar de descomponer la autoridad para ver cómo podemos tomar el poder nosotros. Y eso es un acto educacional en donde la política no es un adjunto ideológico, sino que es parte de la adquisición y elaboración del conocimiento. Entonces tenemos que integrar todo eso en una forma que por definición es creación. Tenemos que conquistar los campos que no... Para mí la ignorancia es un campo genial, porque es el campo de la libertad, no la ignorancia estúpida que sustituida por una certidumbre que no existe, sino la apertura de entender que lo que conocemos es una zona mínima que está enraizada en el pasado y lo que no sabemos, o sea, lo todavía ignoramos, es la parte del futuro y que tenemos que entrar en ese futuro. Entonces, ver la producción del pasado es interesante, pero nos ayuda a digerir el pasado, no nos ayuda realmente a componer el futuro. Y a mí esa es la parte que me interesa. Y es desde ahí que estoy tratando de reelaborar mis conocimientos y relativizarlos. Y me gusta que no estás hablando de precipicio, ¿no? Hoy utilizaste la palabra futuro. Yo estaba Hoy estoy lista menos para... deprimido. Yo quedé pensando mucho eso, ¿no? También, sí, es la ignorancia como una clave como muy importante y cómo también va caminando y se va vinculando a los contextos, ¿no? De distintas maneras. Pero sí, lo que pensaba es eso, es mucho más, o sea, vivimos mucho más un campo de ignorancia que de conocimiento, punto, ¿no? Eh, y quizás sí, mirar este lugar los tiempos nos están solicitando eso, ¿no? De distintas maneras. O sea, desde las estructuras no institucionales y las narrativas y todo, pero también de eso que nos negamos a conocer. O sea, hay ahí un futuro que parece como que nos da ganas de seguir, porque sí, tiene que ver con el pasado también, con cosas que quedaron. Y ahí lo que pongo es que estas estructuras también están basadas y siguen un orden patriarcal, ¿no? Siguen un orden occidental, patriarcal, de pensamiento, de acción. Y entonces sí, como hay un campo de ignorancia gigantesco en relación a todo que no es eso, ¿no? Y me parece que ahí es el punto, qué curioso, ¿no? Es el punto de resistencia, pero también es el punto de poder seguir, ¿no? Es el punto donde da la vuelta. Y este es, en la última semana, bueno, muchos acontecimientos, pero la idea de fracasar mejor me cruzó el camino 2 veces, ¿no? En el comentario de Cornel West en CNN sobre, bueno, el episodio, el asesinato de George Floyd y bueno, la necesidad como de que el Estado se base como en la justicia social, pero también en un texto de Pablo Martínez, que es como el director de programas públicos y educación del MACBA, que es un amigo y que justo hablaba sobre eso, la importancia de fracasar mejor en ese contexto, ¿no? Para poder dar la vuelta. Y ese fracasar mejor no es como es intentar fracasar, pero intentar de otra manera y entonces
fracasar mejor, ¿no? Cambiar la manera de intentar. Y creo que ahí hay un punto con lo que tú también comentabas, ¿no? Pero claro, ¿cómo fracasar mejor? Aunque yo tenga problemas con la idea de fracasar mejor, porque me gusta el fracaso, entonces fracasar mejor no es un fracaso completo. Eh, pero sí, creo que pensar desde ahí quizás nos ayude a seguir de otra manera, ¿no? Mira, a mí la palabra fracaso mucho no me gusta. Me gusta el juego, pero Sí, es lo mismo que error. Es muy determinista, porque quiere decir que el problema que formulaste claro, estaba bien formulado, pero que no lograste solucionarlo. Que es verdad. Pero para mí el error lo único que es una solución que todavía no tiene su problema. ujú, Entonces, si yo hago un error, lo que estoy haciendo es abriendo el camino para buscar sí, otro problema. Y es por ahí que la palabra fracaso no te permite totalmente pensar en claro. esos términos. Y es por ahí donde para mí el arte es la metadisciplina, Ujú, sí, porque te permite imaginar todo, te permite integrar el fracaso como una forma de claro, conocimiento positiva, mientras que el pensamiento disciplinario tradicional te embarca en quiero hacer esto, no lo logro, fracasé. Y eso es en realidad lo que define también el mercado laboral. ujú, Define la meritocracia, define todo el sistema educativo que te entrena para entrar en un cubículo del mercado determinado y triunfar, o sea, claro, no pisarle la fracasar. cabeza a los demás para destacarte. Ujú, Eso es lo que tenemos en el pasado. A lo mejor esta pandemia nos permite abrir el campo, abrirlo totalmente, desarticular todo lo que fracasó hasta ahora, porque la pandemia es culpa nuestra, no es obvio, ni culpa divina ni culpa no. de la naturaleza, sino es de cómo la tratamos la naturaleza. Y bueno, me parece que es hora de revisar todo, no solo cómo hacemos llegar un Rembrandt a la casa del vecino. Sí. Yo tengo una pregunta que te iba a hacer a puertas cerradas, pero te voy a hacer aquí. No, es que es algo que tiene que ver con la frase, aquella frase que sabes muy bien, ¿no? Que el museo es una escuela, el artista, el público. Eh, a mí me gusta mucho esta frase y por todos los problemas que tiene y por todos los problemas que genera, me gusta. Sobre todo la primera parte, porque me hace pensar sobre el museo, sobre la escuela, ¿no? Eh, y yo quedé pensando eso, bueno, el museo es una escuela, pero ¿qué tipo de escuela debe ser el museo post pandemia, no? Si el museo es una escuela, ¿qué tipo de escuela debe ser el museo post pandemia? O sea, eso que estábamos hablando ahora, pero también considerando que en muchos contextos van a abrir los museos o los museos grandes van a seguir y sabemos también que en este marco, bueno, al principio, al medio y ahora, en el contexto, los contextos institucionales como del arte, los primeros que fueron echados fueron los de educación, ¿no? Y ahí hay una situación que se reproduce, porque en general son los primeros que son echados. Y ahora todo lo que necesitamos es justamente este lugar y justamente repensar desde ahí. Y eso siempre me pareció muy clave y muy claro en las instituciones, o sea, que la educación no se hace hacia Un afuera, sino hacia segundo, adentro. un Vale. problema de esto es que uno está en casa y tiene que contestar una. Va.
Ya está. Oh, Perdón. ay, no. Yo estaba aquí pensando que mis perras no están calladas, por suerte, ¿no? Eh, pero eso es en este pensamiento del museo como escuela, o sea, Mira, qué tipo de escuela debe ser el museo en estos tiempos que estamos dibujando acá, ¿no? sí. Diseñando, dibujando. No, Y no es el obviamente no museo es una solo escuela, desde la plataforma digital, sino que van a abrir, o sea, ahí hay una estructura, ¿no? no es una escuela física, sino Ujú, una escuela conceptual. Cuando echaron a los educadores, ujú, bueno, echaron a educadores por contrato, digamos, no los fijos, ¿no? ujú, Los docentes que actúan de guía. La, el pensamiento detrás de eso fue, bueno, tenemos una colección, el público viene a ver la colección, tenemos educadores que circulan con el público y lo educan. Si el público no puede venir a ver la colección, no necesitamos la educación en ese tipo. O sea, una lógica correcta, pero increíblemente simplista. ujú, Y la realidad en ese momento era, bueno, no podemos trabajar con la colección. Somos una institución pedagógica. ¿Cómo redefinimos la función con nuestros educadores y reconceptualizamos el museo? El museo en realidad siempre tuvo esa esquizofrenia o esa múltiple personalidad. Por un lado, el ostentar lo que hemos acumulado, o han acumulado, mejor dicho, y por otro, sofisticar al público para entenderlo. Y esa es la parte de educación, que es una educación subsidiaria. ujú, Cuando yo planteé eso, que el museo es una escuela, la idea era justamente asumir la función pedagógica más grande, el ser el lugar donde la creatividad está acumulada, mal que bien, y ver cómo sin los objetos podemos sacar esa creatividad e infectar, entre comillas, al público para hacerlos mejores ciudadanos creativos en lugar de generar zombies y consumidores. sí, Es ahí. ahí donde la escuela, y en este momento en donde el STEM, la educación Ujú, basada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, está ganando terreno y las humanidades están perdiéndolo, es justamente cuando, si no logramos que cambien las universidades de servir a empresarios con obreros calificados, ahí es donde el museo más que nunca tiene que convertirse en la contrapartida, en balancear eso, decir, no, se trata de desarrollar la imaginación y la creatividad, la habilidad de hacer conexiones inesperadas, conexiones ilegales, entre comillas, o sea, mezclar órdenes que ujú, no se supone que se pueden mezclar. Eso está al nivel de leer y escribir, no está al nivel de tengo dinero, puedo darme el lujo de entrar al museo, usar mi tiempo libre, que poca gente lo tiene. ujú. O sea, es un capital. Invertir ese capital para consumir a un nivel más alto. Esa es la teoría del museo. Eso, si el museo es una escuela, cambia. El problema en Brasil es que la escuela, la palabra escuela tiene connotaciones malas. O sea, eso me enteré. Porque uno de los proyectos Sí, era sí, justamente sí, no, yo decir, la tengo escuela un es un amor por museo. las escuelas. Yo tengo un amor por las escuelas, no por la disciplina, sino Sí, por las escuelas, mismo por esta trama, ¿no? Toda esta estructura. Y por eso te comentaba que me gusta mucho esta frase, por los problemas que encuentro, por los problemas que me generan. O sea,
me da mucho que pensar. Y también eso que comentaba, ¿no? Es que hay, claro, una distancia muy grande entre la teoría y la práctica. O sea, en teoría, sí, los museos y nosotros en este contexto que trabajamos en instituciones o que estamos adentro o afuera, o sea, hay un discurso sí, de formar ciudadanos, ¿no? Ciudadanos críticos. Pero en la práctica, todas las metodologías, y ahí no estoy hablando de la educación, sino de la estructura museo, llevan a una formación de consumidores en general, ¿no? O sea, hay números que dar cuenta, hay un par de situaciones, hay eso, y creo que pensando mucho eso, cómo salir de este imaginario consumista y las lives y el exceso de programación, por ejemplo, a mí me molesta, cómo salir de eso y construir otra cosa. Y qué no estamos viendo, o sea, qué no estamos, para dónde no estamos mirando, qué preguntas no estamos haciendo, ¿no? En este momento, que estamos reproduciendo lógicas que se fueron, o sea, lógicas que siguen ahí y que en nuestro discurso, en nuestra teoría, hablamos en contra, pero en la práctica nos vemos en el mismo hueco. Y ahí me gustan las conexiones ilegales. Creo que puedes escribir sobre eso, porque las colecciones ilegales también tienen que ver con cambiar, por ejemplo, los puestos dentro de esas estructuras, ¿no? Ujú. Te digo eso porque, por ejemplo, mirando muchos websites de museos y todos de proyectos, ahora yo veo que eh, siguen reproduciendo una misma lógica. O sea, quien está hablando de la colección son los curadores, quien está hablando de eso son estas personas, y, y cómo cambiar eso también, ¿no? Cómo utilizar este tiempo para revisar otras cosas y pensar justamente en esta instancia museal, virtual, como quizás un piloto para volver de otra manera, ¿no? Y no para reproducir lo que se estaba haciendo. Y ahí te quería, creo que vamos a las preguntas en algunos minutos, pero eso te querías hacer una pregunta sobre preguntas, que es, ¿cuáles son las preguntas que, que no estamos haciendo, Luis? ¿Cuáles son las preguntas em, que debemos hacernos, ¿no? Para seguir de otra manera. Mira, la primera pregunta es entender los límites de la disciplina en la que estamos encajados de alguna manera. Yo siento como que el mundo, incluyendo mi cuerpo, el mundo está armado de pequeñas cárceles y que estamos en una lucha constante de cómo liberarnos de ellas, ¿no? O sea, al final la última cárcel es la piel de uno que te encierra, te condiciona, te determina enfermedades y al final te morís. Pero el cuadro es una cárcel, el icono es una cárcel, o sea, el objeto iconizado, el objeto que tiene que ser nuevo, por ejemplo. El objeto que tiene que ser nuevo es un objeto encerrado en sí mismo que no permite que el uso o el tiempo se incorpore al objeto. Entonces, el objeto nuevo, esa obsesión con lo nuevo, en cierto modo, es dibujarle barras de prisión a los objetos para que no se toquen. No se toquen conceptualmente o no se toquen, o hay que usarlo con cuidado. Es la misma psicología de la belleza joven, donde la arruga es para descartar el objeto en lugar de leerlo como una historia de vida que enriquece
a ese objeto. Los rayones son el equivalente, o sea, cada marca es un síntoma de todo un proceso vital, incluso los objetos no vitales, que ayudan a entender todo el proceso en lugar de limitarte por la psicología del consumo a ver nada más que esa pequeña cárcel y aceptarla como tal. Entonces, para mí se trata de romper eso. Y creo que es por eso que crecientemente el arte me interesa menos y la educación me interesa más, porque si se trata de, al final de cuentas, de mejorar la sociedad, yo no sé si con un objeto de arte puedo tener mucho efecto. En fin, sé que no lo puedo tener. Pero desafiar la forma en que pensamos y tratar de mover el piso a un nivel más grande. No lo voy a mover yo solo, pero a lo mejor convenzo a alguien que me ayude y otro más y otro más. Y al final logramos hacer un terremoto que sacuda esto. Y ahí la pandemia es un aliado. No, Y te, no un te aliado volviste querido, optimista. pero es un aliado. Sí, yo A pienso lo mí en este mismo. momento me interesa mucho más el meme Sí, que el objeto de arte. Reconozco que el meme es simplista, es te banal, entiendo perfectamente. Sí. pero como vehículo es interactivo. La señora del Siri siempre se me mete. Es un campo que a mí me parece que hay que explorar. Y si Sí, algún día seguramente. logramos definir el misterio, lo que es el misterio, que es lo que nos apasiona del arte, trasladarlo al meme, creo que por ahí tenemos algo importante. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay, bueno, y se está utilizando mucho, ¿no? En la educación. Por lo menos mi hija lo vive mucho, lo hace y tiene sus clases. Em, y eso, pero eso también, ¿no? Ahí voy a algo como quizás más personal. Yo también me interesa, no que me interesa menos el arte, pero me interesa más, creo que la educación. Eh, y creo que la educación hace el arte más interesante que la educación y al contrario también, o sea, es justamente la fricción entre esos dos campos que me toma, ¿no? Me toma justo como lugar de pensamiento, ¿no? De cambio político en el sentido como social también. Y ahora me acordé como que Zoe, cuando estaba finalizando mi tesis, cuando empecé entré en el doctorado, tenía 5 años y me preguntó un día antes de dormir, ¿para qué sirven las escuelas, mamá? Y yo no sabía contestarla, así como me quedé, y entonces me hizo una otra pregunta para salvarme de contestar la primera, ¿no? Y al final, después de 4 años, eh, yo le pregunté, le hice la misma pregunta, es que, Zoe, ¿para qué crees que sirven las escuelas? Y para aprender y hacer amigos, mamá. Y yo entonces le dije, pero mira, ¿no crees que se puede aprender y hacer amigos de otra manera en otros lugares? Sí, sí, claro que sí, pero ese es el trabajo de la escuela. Y entonces eso me produce un giro, ¿no? Que es justamente eso, o sea, no es una cosa y otra, sino que son las dos y no es el aprender, sino el socializar, ¿no? Y, y ahí es el punto que creo que nos convoca a nosotros dos mucho en este campo, en el campo del arte, que es no solamente el arte como este lugar que nos ayuda a pensar de otra manera, sino este lugar que nos ayuda a pensar otras maneras de socializar y de construir otros mundos, ¿no? En nuestra discusión infinita. Pero,
Pero sí, y por eso creo que estamos más optimistas ahora que al principio de la conversación. Yo no sé de los tiempos, si seguimos, si podemos seguir, o si hay las preguntas. Sí, todavía, si quieren podemos comenzar con algunas de las preguntas que apuntan a Ujú. lo que justamente conversaban. Una de estas preguntas tiene que ver con qué tipo de actividades consideran que los museos deberán realizar o ofrecer al público una vez que se reabran las puertas y se comience a vivir, que es a lo que apuntaba precisamente Luis, esta nueva normalidad, pensando que poca gente va a acudir o que la gente va a tener miedo del contacto. Es decir, creo que ese es un tema que nos preocupa mucho a quienes hacemos Claro. actividades públicas, programación pública, en donde se fundamenta, digamos, en esta coexistencia, en esta corporalidad también parte de la conexión. Entonces, o sea, un poco la incertidumbre, obviamente no tenemos una bola de cristal, pero ¿de qué manera podemos coexistir con este miedo o lograr adentrarnos o penetrar ese miedo mediante lo que propongamos desde el arte, desde la pedagogía, desde los museos también? Eh, Mira, yo creo que hay que revisar qué actitud tenemos frente a una obra de arte. Si es un paquete que se presenta y dejamos que la gente lo desenvuelva o no, o admire el envoltorio, o haga lo que quiera, que es lo tradicional, es la parte hedonística, es la parte del aura, es la parte de cantidad de sumisiones, en cierto modo, del visitante. O ayudamos a que el público se ponga atrás de la obra, la entienda como una solución a un problema que se planteó el artista y se le ayude a entrar en el proceso de ver qué solución le da el público a ese mismo problema. Y por lo tanto, el público se convierte en colega del artista y no en un consumidor. Entonces, eso se puede mandar por correo, mandar por televisión, mandar por donde quieras. O sea, el plantear por qué esta obra sigue existiendo y no fue quemada. ¿Por qué esta obra fue hecha? ¿A qué responde? ¿A qué intereses responde? ¿Qué es lo que el artista trató de resolver? ¿Fue el arte la mejor manera de resolver ese problema o no? Hay otra forma de resolver el mismo problema mejores. Hay muchos artistas que hacen arte porque es lo único que saben hacer. Entonces, cuando enfrentan un problema, lo solucionan con el arte porque es lo que tienen, pero que no necesariamente corresponde al arte hacerlo. Y al revés, hay muchos físicos que trabajan con la física porque no entienden que el arte les podría ayudar a resolver el problema mejor. Entonces, es ese cambio de posición de trasladar al consumidor en una actividad paralela, de colega, con los artistas que están presentados. Esa es la función del museo, esa es la parte de escuela que estábamos hablando con Mónica, y es la parte que los museos no han asumido. Y es ahí donde el público entonces puede determinar, si este es el problema, yo lo solucionaría así, pero veo que el artista lo solucionó mejor, o veo que el artista falló y que yo soy mejor que el artista. Y ahí es donde liberás al público. Lo liberás no en una forma de ignorancia negativa, que es decir, no me gusta y no lo voy a mirar, sino lo enfrentás a una situación de conocimiento que
aunque esté de acuerdo o no con la obra, va a expandir la perspectiva del público. Esa es la función educativa. Y Mónica, justamente también había algunas preguntas con respecto a lo que ya han conversado tú y Luis, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es ¿qué opinan ustedes sobre la posibilidad de sistematizar los procesos educativos no formales, que se basan en la imaginación, en la creatividad? ¿Se puede sistematizar? Creo que probablemente la pregunta apunta hacia la noción de que si se sistematizan hay una pérdida, digamos, en términos Sí, de la espontaneidad. como volver los modelos, ¿no? Más o menos. Exactamente, Sí, modelos, ahí, y si ahí lo eso es entiendo. posible. Ujú. Yo tengo muchos problemas con los modelos. Creo que toda ¿no? La historia de colonización tiene que ver con modelos, reproducir modelos y vivimos en esta un poco estructura. Y eso mata mucho, no sé si de la creatividad, pero de la curiosidad. Mata la potencia muchas veces de solucionar tus propios problemas, ¿no? Los contextos son distintos, o sea, un modelo que se haga en un campo, en un lugar y que me venga a mí, no me va a funcionar. Eh, porque sí hablan de contextos, ¿no? Sí hay que pensar eso, o sea, me gusta una frase como de Freire que es muy sencilla, que es, no basta saber como cómo se escribe uva, ¿no? Hay que saber de dónde viene, quién la plantó y toda la estructura política y social que hace parte de eso. Y creo que los modelos muchas veces matan eso, porque no funcionan, no son universales, ¿no? Son construidos como estructuras universales. Y ahí yo prefiero pensar sí en las metodologías, o sea, y eso tenía que ver con eso, ¿no? Las metodologías que se vuelven pedagogías instituyentes es el problema, porque se vuelven muchas veces modelos. ¿Cómo hacer con que no se vuelvan modelos rígidos, sino abiertos? Aquí pueden generar otras metodologías. Creo que tiene que ver mucho con mi investigación, ¿no? Eso. Y quedé pensando mucho, por ejemplo, en el contexto del museo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? O sea, es un museo que tiene que estar siempre pulsando, ¿no? O sea, revisándose a sí mismo. Es, de alguna manera, un museo que sale de su propio cuerpo sin abandonarlo, ¿no? O sea, sale de su cuerpo desde sus órganos, quizás comparte su pulmón con otro barrio, comparte su corazón con otro lugar, pero su cuerpo sigue, se va aprendiendo a respirar y a pulsar de otras maneras. Creo que eso tiene que ver con, que puede ser, no sé, puede ser un algo a pensar de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo podemos seguir abiertos sin reproducir las mismas lógicas, estableciendo rutas de escucha y de aprendizaje mutuo? Eso es importante, que a mí me parece que el museo tiene mucho que aprender y justo no conocemos y nos formamos en la estructura de que el museo enseña, ¿no? Y no de que el museo aprende. Entonces, ahí hay puntos, bueno, me fui lejos, pero era un poco para conectar las dos. Y Las dos luego hay otra preguntas. pregunta para los dos, que digamos es un debate, ¿no? Como en el sentido de cuáles son las funciones del museo, de qué manera es escuela, justo de lo que han hablado. Pero, por ejemplo, en este momento en donde la afectividad o los afectos pues son muy importantes, hay una pregunta justamente que tiene que ver con, ¿es el museo el lugar para trabajar las emociones, o bueno, yo diría en términos más generales los afectos, y en qué medida juegan un papel, digamos, en los procesos que se desarrollan en el museo? No sé por qué fijarse en el museo para eso, francamente. Sí. Yo creo, yo creo que uno de los problemas es que uno sigue pensando que el museo es un recinto. Paralelo al museo es una escuela, a la frase esa. Yo hice una en Bogotá, en el NC Arte,
que en la fachada decía: el museo son ustedes, nosotros somos la oficina. Ujú. O sea, dando vuelta al espacio, Ujú. mirando para afuera. El museo no entiende, los muros están ahí por razones climáticas, por razones de seguro de obra, por manutención, pero conceptualmente esas paredes son membranas que se abren tanto para afuera como para adentro, no son, están hechas desgraciadamente en cemento y algunas en vidrio. Pero no, conceptualmente eso es definirlo como una nueva cárcel y no como, no entender a la sociedad como un campo totalmente abierto que tiene núcleos disparadores. En ese sentido, el museo es un disparador, no es una cárcel. O es una cárcel, desgraciadamente, pero es hora que deje de serlo y entienda que es un disparador. Y ese disparador va a hacer entender que toda esa relación de afectividad y racionalismo y a mí me gusta mucho la palabra misterio, porque no la veo como algo obscurantista, como trata de mantener la religión. O sea, no es... Misterio está para ser desvelado y ver otro misterio que está atrás. No es para aceptarlo como algo que no se puede resolver. Esa es una clave pedagógica. O sea, no es de creencia de dogmas, sino de la demolición de dogmas, que es un trabajo constante que equivale a ir corriendo la pared. Sabéis que no la podés moler, pero por lo menos la podés correr. Es un trabajo de Sísifo adictivo y por eso uno hace arte. Y creo que eso tiene que ver con, en algún momento, digamos, lo he hablado con Mónica, pero tal vez coinciden conmigo, que yo concibo al museo como un espacio de fricciones también. Es decir, no todo, no hay transparencia ni con la relación a la obra de arte, evidentemente, ni en los procesos relacionales que se generan dentro y fuera del museo. Y entonces sobre esas fricciones, a veces las fricciones son también productivas en ese sentido, porque nos hacen preguntas incómodas, porque son parte de ese misterio de algo que no siempre entendemos totalmente, pero intentamos empujar justamente para entenderlo y poder avanzar sobre preguntas tal vez, ¿no? Más desde esa noción. Y hay otra serie de preguntas que tienen que ver con eh, ¿cómo construir? Es una pregunta que viene también de quienes nos están viendo desde YouTube. Dice, procesos de aprendizaje en el marco del arte, en donde el mismo proceso nos lleve a pensar menos en el arte y más en la noción del bien común. Es decir, que creo que ustedes ya han avanzado en ese sentido, justamente no enfocarnos en el museo como el único contenedor posible para estas relaciones. Yo en el chat que tengo con mis colaboradores en el MUAC, les digo, el museo no es el edificio. Es decir, tenemos mucho cariño por el lugar donde trabajamos, pero el museo no es el edificio. El museo somos este equipo que estamos en este chat, ¿no? Y que estamos haciendo lo que significa el museo, junto con la gente que está participando con nosotros a distancia, recordando la experiencia que tuvo en el museo, ¿no? Precisamente en ese sentido. Pero bueno, volvamos a la pregunta. ¿Cómo dentro del marco del arte podemos avanzar más allá de la noción de arte para pensar en esta idea del bien común? Una es que ustedes se redefinan como educadores. Mira, en este momento tienen los curadores que se entrenan en historia del arte y conservación y a veces en historia intelectual y punto, pero es un campo de erudición. Y después tienen a educadores que son los que venden las ideas que ustedes proponen para captar público.
Entonces, el juego es traer la mayor cantidad de gente posible al edificio, porque eso le da prestigio al edificio y les ayuda a recabar fondos. Y no hay ninguna medida o intento de medida a ver qué transformación produjo lo que ustedes hicieron en los visitantes. Lo único que hacen es contar la cantidad de visitantes. Sí, yo no digo, no es fácil medir la transformación y yo no sabría cómo hacerlo, pero si la meta es la transformación y el enriquecimiento del visitante, entonces un museo con 100 visitantes, de los cuales 10 se transforman, es más efectivo que un museo con 3 millones de visitantes que tienen 100 transformados. Y eso es algo que en la competencia entre museos no se acepta. Yo creo que es hora que se acepte. Para que eso funcione, todos ustedes tienen que ser educadores. Y no solo eso, tienen que ponerse de acuerdo qué carajo quiere decir bien común. Sí, Exacto, exactamente. Porque es Sí, otro término modelo, como diría Mónica, exacto. sí, que Sí, en sí, sí sí, mismo sí. no significa nada no, Ujú. no. hasta que En lo sí mismo, tenga. Es que hay totalmente. algo ahí que es muy complicado, creo, una vez más, como teoría y práctica, ¿no? En los museos, estamos en los museos, que es como exponer ciertos debates, términos, palabras, conceptos en sus muros, pero no Ujú, vivirlos hacia adentro, ¿no? O sea, expongo en mis muros todo lo que está pasando afuera, pero reproduzco la misma lógica ahí ¿no? En el sótano, en la oficina. Y, y quedé pensando también sobre medir las acciones, porque sí, yo creo que eso es como fundamental. Lo que pasa es que en general partimos de lógicas de medición o evaluación que se hacen en otros campos y las trasladamos para acá y que no funcionan o que queremos resultados como inmediatos. Y a veces lo que tú mides ahora o en este año solo va a hacer sentido en 5 años, porque va a confrontar con lo que vas a medir el próximo año, el otro y el otro. O sea, son cosas que, no, que están pasando en simultáneo y me parece que eso, las acciones a corto, mediano y largo plazo pasan juntas, ¿no? Solo que tienen como continuidad, temporalidad distintas, pero pasan juntas y la evaluación tiene mucho que ver con eso, o sea, saber de lo que pasa ahí o entender cuáles son los cambios, las transformaciones o qué hace con que no sean consumidores y ciudadanos como que están. Yo llevé 10 años en la Bienal, hasta que los mediadores se pusieron en contra de la Bienal, me fue como el gran marco, porque justo ahí estaban como de dueños de su pensamiento crítico, ¿no? O sea, sí, queremos pelear por eso, queremos que nos escuchen. Y yo pensé, bueno, toda la teoría se volvió práctica y ahora a ver cómo contesta también la estructura, ¿no? Entonces es esto, que es el bien común, otras palabras, otros términos. Tratamos de poner las grandotas en los muros, dentro de los museos, y al final la vaciamos de sentido muchas veces, ¿no? Eso, eso me parece muy complicado. ¿Cuál será el punto? ¿Dónde está el punto en que no la vaciamos de sentido? En que justamente siguen siendo potentes, ¿no? Que siguen reverberando y generando discusión. No que agraden a los museos, sino que hagan transformación efectiva. Sí, yo nada más les quiero compartir una experiencia que ha arrojado este momento de pandemia en donde estamos pues desde casa trabajando y es justamente es esta programación en línea que tenemos ha representado trabajar en un esquema muy diferente a como estábamos trabajando, en donde para mí el programa en línea ha permitido que, que el equipo de comunicaciones que normalmente entiende la difusión como en muchos equipos de comunicaciones, que es difundir las actividades que hace el museo, ¿no? El equipo de programas públicos y el equipo de curaduría teniendo que actuar simultáneamente haciendo esas funciones curatoriales.
en el sentido de que no es el equipo curatorial el que determina los contenidos, sino hay una conversación mucho más horizontal en ese sentido, precisamente porque la comunicación, desde mi perspectiva, no puede ser entendida solamente como la difusión de las cosas que está haciendo el museo al interior precisamente del edificio. Sin embargo, pues evidentemente eso ha arrojado muchas preguntas sobre la dirección, sobre cómo podemos trabajar juntos, sobre qué significa la curaduría, que creo que para muchos es una pregunta. La curaduría es solo hacer exposiciones, desde dónde se hace, qué significa interactuar con diferentes comunidades, como comunidades ahora virtuales, es decir, como toda esta serie de preguntas que tienen que ver precisamente con lo que estamos hablando, ¿no? Y que lo importante para mí es que eso no se pierda una vez que reabramos, porque no vamos a reabrir, ya como comentaban, de la misma manera en como no vamos a estar iguales, pues nadie de nosotros subjetivamente estamos atravesados por lo que está pasando. Y por otro lado, justamente con relación a la palabra bien común, que lo decimos como un mantra, pero no nos adentramos más en la conversación de lo que significa el bien común, ¿no? Y en ese sentido, desde mi perspectiva, a ver, no sé qué piensen ustedes, tiene que ver con la posibilidad de plantear preguntas que sean relevantes en un determinado contexto. Es decir, en el caso de México, por ejemplo, el tema de la violencia de género, el tema de la violencia política que vivimos a partir también de la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, que ha producido, digamos, una ruptura muy, muy importante del tejido social. Y entonces, en ese sentido, en el caso de México, también la desigualdad social, las desigualdades sociales, el racismo, es decir, como son temas muy, muy dolorosos para México y para muchos otros contextos, pero que de alguna manera me parece que el museo tiene que ser también un lugar en donde estos temas puedan abordarse desde distintos lugares. Y no nada más hacia afuera, ¿no? Porque el trabajo también debe ser interno en las instituciones, en las propias relaciones que acontecen entre quienes trabajan directamente o trabajan eventualmente en el museo, ¿no? No sé qué piensen sobre esto. Pues, ¿puedo, Luis? Pues yo tengo muchos problemas con este término justo porque es muy difícil como dimensionarlo, ¿no? O sea, ahí hay muchos lugares, el bien común es el bien común para quién, ¿no? O sea, el común también es el común para quién en sociedades tan desiguales, de tanta injusticia social, racial, como todo. Pero sí, cuando mencionaste es como, ¿qué es esta capacidad de plantearse preguntas? O sea, de plantear preguntas o de compartir preguntas y de estar cuestionándose o revisándose, creo que sí. Prefiero pensar que ahí hay un punto que nos lleva a un bien más común que distante, o sea, algo que nos acerca y que nos permite compartir, escuchar, aprender, ¿no? Y cambiar cosas. Y creo que ese es, sí, este momento, qué bueno escucharte sobre lo que está pasando ahí y de esta oportunidad como de, bueno, un problema que se abrió, o que ha abierto muchas ventanas, ¿no? O sea, de este acto de compartir entre sectores distintos y claro, y van a reubicar cuando el edificio vuelva a abrir y, y otras cosas van a surgir ahí, pero que sí, que sirva como un ejercicio pulsante presente, ¿no? En la estructura del museo, en la dirección del museo, porque eso sí está más cerca del bien común, el común adentro de esa estructura, que hace esa estructura y que conversa con lo que está afuera, que el contrario, ¿no? Ya, estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí el problema de palabras como bien común, en cierto modo, es encerrar
el problema para no tener que enfrentarlo y empujarlo para afuera, ¿no? Repensando un poco lo que estabas, Amanda, lo que estabas describiendo de México, el gran peligro en México es que la definición de normalidad está corriéndose hacia algo catastrófico, o ya se corrió, no lo sé. Entonces, más que pensar en bien común, creo que hay que pensar cómo reajustás la posición de normalidad en la gama para que sea algo habitable, ¿no? Que digamos, el bien común se desprende de esa redefinición de normalidad o de restablecer lo que es una normalidad para el colectivo general y no para algunos que lo están. O sea, un poco la disrupción negativa se convirtió en lo cotidiano. ¿Cómo combatís eso? Y ahí la palabra bien común a lo mejor distrae de la función. No lo sé, nunca lo pensé antes, realmente. Pero la otra cosa es que tampoco podemos ser arrogantes y pensar que como individuos vamos a solucionar el problema, que es una de las maldiciones del artista, que piensa que con un gran Guernica la paz mundial va a estar inmediatamente solucionada, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener más conciencia que somos integrantes de una anonimidad, digamos, emergente, que tiene su propia dinámica y que como integrante lo único que podemos hacer es empujar un poquito, esperando que el todo se mueva en la dirección que queremos. Y dentro de esa actividad más humilde, creo que podemos ser más eficientes. Yo en ese sentido creo que el cambiar la mentalidad del vecino es como meta más importante que cambiar la mentalidad del país. Sí. Creo que también en el caso, Mónica, de Brasil, vivimos contextos muy históricos. similares. Estados Unidos, yo diría Brasil, y nosotros México, ahorita en sí. México estamos viviendo momentos muy, en todo el mundo evidentemente, pero mezclados muy con fuertes, procesos ¿no? políticos Sí. muy fuertes. Sí. Creo que eso, y bueno, en Estados Unidos ahorita lo que está sucediendo, ¿no? En las movilizaciones sociales en contra de la brutalidad policíaca, y digamos como es un momento muy difícil también en términos también Curioso. políticos, sociales, Sí, ¿no? sí. Sí, y creo que México y Brasil tienen una relación comparten una relación muy estrecha, especial con Estados Unidos, aunque sea distinta la relación, ¿no? Y nos está costando mucho, ¿no? Aquí está costando mucho también, tenemos ahí como, ¿no? Este señor, pero hoy por la mañana pensaba justo eso, ¿no? Se fueron las políticas como culturales, las políticas de Estado, ¿no? Así como a la cultura se derrumbaron por completo. Ahora las de salud, no tenemos ministro de salud, no tenemos ministerio de cultura, tenemos un ministro de educación que es, bueno, no comento, pero por otra parte, esta inexistencia o insuficiencia, o bueno, para decir lo mínimo, está generando una responsabilidad más fuerte, más intensa en las municipalidades, en los estados. Claro. La gente se está moviendo, se está organizando y está respondiendo y tomando actitudes, haciendo acciones que no hacían. O sea, está pensando en cultura porque el gobierno federal no está pensando. Está construyendo leyes emergenciales de apoyo a la cultura, de apoyo a la salud, porque no está llegando desde el gobierno federal. Y eso me pasó mucho en las elecciones en la cual ganó este señor,
que fue al mismo tiempo que ganó el señor, también el Congreso cambió de color, cambió de género, cambió de todo. Después de mucho tiempo hubo ahí una inversión de actitud de gente de gente de base, ¿no? Asumiendo los puestos como de concejales, de diputados, no más mirando hacia arriba, o sea, a la presidencia nos ha hecho pensar como desde esta base. Y ahora creo que estamos pensando en medio de esta situación complicadísima desde este lugar, ¿no? Y nuestra responsabilidad frente a eso también. Y por eso comentaba que, por ejemplo, yo poco estoy mirando al arte, o sea, estoy preocupada con un par de otras cosas. Me junto a mis amigos, artistas en general y gente que trabaja en el mismo campo, pero estamos metidos en acciones emergenciales, ¿no? Tanto junto al gobierno de la municipalidad y del estado, solicitando apoyo para la gente, como cocinando los domingos, ¿no? Para la población que vive en la calle. Entonces hay cosas que nos están metiendo estos tiempos que yo espero que no cambien, como estas. O sea, de estas oportunidades o de estas cosas que nos están moviendo, que yo espero que sigamos ayudándonos, pensando en los vecinos y no en los millones de públicos de audiencia que pueden llegar, sino en tratar de cambiar estas relaciones y restablecerlas, ¿no? Sí. Yo creo que en Estados Unidos es similar. O sea, prácticamente estamos en un país acéfalo en este momento. El gobierno no existe. El peso está en los gobernadores de estado. O sea, es como hay 50 pequeños países con distintas ideologías que espero que no terminen en conflicto, sino que frente a la realidad empiecen a funcionar mejor. Pero no hay una guía central que trate de organizarlo. O sea, hay un señor narcisista, pero que ya nadie escucha. No sé, el futuro no sé, no soy profeta. Sí, justamente yo pensaba en términos, digamos, ante esta amenaza generalizada de tantas cosas, ¿no? En el momento actual también, a partir de la destrucción, digamos, o de la inexistencia de políticas en nuestro sector culturales y donde hay una amenaza hacia la vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que está sucediendo, justamente también nuestro papel no nada más es la producción o la reflexión sobre esto, sino pues yo creo que también construir una agencia en términos de defender, no defender las instituciones per se, ¿no? Porque las instituciones definitivamente necesitan también transformarse, sino lo que es posible también en el marco de esas instituciones, las relaciones o los procesos que son posibles. Y no porque no haya que revisarlos críticamente, sino porque creo que también es parte de nuestra tarea en ese sentido, ¿no? En estos momentos tan duros que no solamente son de crisis sanitaria, ¿no? Que la crisis sanitaria es dura en sí misma y la relación con el peligro de a perder la vida, ¿no? Sino todo lo que se ha derivado en términos económicos, políticos, sociales, ¿no? Una crisis mucho más profunda. Sí. Todo lo que vino a la superficie, ¿no? Con más fuerza, que estaba ahí todo el rato, todo el tiempo, pero que ahora está en la superficie porque la crisis sanitaria de alguna manera ¿no? Nos hace ver, nos hace vivir eso de otro modo. Sí. Y bueno, creo que aquí podríamos cerrar. No sé si quieran comentar algo más, Mónica, Luis. Pues yo quiero agradecerles muchísimo el haber participado en esta conversación. Es un placer escucharlos y poder conversar con ustedes. Y me imagino que también para el público que los escuchó en diferentes partes del mundo. No, fue un placer. Siempre es un placer. Pues Bueno. yo igual
Yo, bueno, agradecer una vez más. Siempre es un placer y me encanta ver los dos en la misma pantalla, así como, sí, muchas gracias, fue un gusto enorme Sí. escucharles, compartir con ustedes. Y algún día espero conocerte, Amanda, sin mediación. Más Exactamente. rápidamente. Claro que sí, espero que sí. Bueno, Bien. muchas gracias también a todo el público. Hasta luego. Nos vemos Gracias. mañana en el siguiente foro, que es Cultura de Paz, en donde estará Edinson Quiñones, un artista colombiano, y Elia Andra Ojeda, quien pertenece al colectivo Fuentes Rojas, y estará moderado por Paula Duarte, la misma hora, mismo canal. Nos vemos mañana. Bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.